Muy bien. Siendo las 2:08 de la tarde, vamos a iniciar la clase de biología con un tema nuevo, un tema fantástico, interesante, que nos permite comprender de qué estamos compuestos nosotros. Realmente el taller que hicimos la vez pasada acerca de eso del método científico nos permite de alguna manera analizar esa importancia de la célula, analizar cómo fue que se investigó, cómo fue que se analizó, por qué se llegó a eso, qué es la célula, de qué está compuesta la célula. Realmente esto se hizo por medio de un método científico. Entonces, por lo tanto, fue que hicimos ese taller anterior. Ya saben que si tienen alguna duda con respecto a los puntos de los talleres que siguen, me pueden escribir al número 315-542-5812. Realmente para mí es muy significante que ustedes me pregunten, que interactuemos y que de alguna manera podamos realizar o despejar ese aprendizaje que nosotros queremos. Realmente es muy importante que ustedes se apropien de esta materia. La biología es una ciencia muy importante, nos permite comprender todo eso que nos rodea, como les mencionaba en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a empezar con el tema de la célula, un tema fascinante. No sé cuántas sesiones nos vamos a demorar en este tema, yo creo que dos más o menos. Hoy vamos a dar como la introducción, vamos a empezar a decir qué es la célula, qué es eso de la célula procariota eucariota, qué es la célula eh, animal y vegetal, qué diferencias poseen. Entonces, hoy vamos a tratar de analizar y de ver un poquitico acerca de eso. Entonces, tenemos que la célula o que todos los organismos, tanto los animales como las plantas, las bacterias, los hongos, todos poseemos o estamos compuestos de células, ¿cierto? Entonces, podemos decir de esta manera que las células tienen diferentes formas, tamaños y funciones. De acuerdo con esto, nos podemos dar cuenta también que comparten características especiales como las siguientes, es decir, todas, absolutamente todas las células comparten estas características que les voy a mencionar a continuación. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, la primera de las características. Por eso se las muestro acá, se las subrayo. Entonces, tenemos que el tamaño es muy pequeño. Para ello se necesita el uso del microscopio para poder observarla. Entonces, las células son microscópicas porque deben intercambiar materiales con el entorno por medio de difusión. En ese aspecto, entonces, tenemos que las células se comunican. Ellas comparten información de célula a célula por diferentes receptores. ¿De acuerdo con esto? Entonces, nos damos cuenta de que es un proceso lento que requiere que el interior de la célula nunca esté demasiado lejos de la membrana plasmática. Entonces es por ello que esa membrana plasmática es tan importante. Claro está que enseguida les voy a explicar un poquitico más acerca de esos organulos, cuáles son sus funciones y dónde se ubican. Realmente es algo muy interesante, muy importante para que lo tengamos en cuenta. En segundo momento, entonces tenemos esta partecita. Todas ellas presentan una membrana plasmática. ¿Y por qué la presentan? Porque la célula requiere de un organelo, por así decirlo, de una estructura que la proteja, que la separe, por así decirlo, del medio exterior. Ella necesita tener sus organelos juntos, por así decirlo, en el cual se realicen diferentes reacciones químicas. Entonces, como nos dice acá la diapositiva, esta membrana es encargada de regular o permitir el intercambio de materiales entre la célula y el ambiente. Entonces, por eso es tan importante, porque permite la entrada y la salida de diferentes sustancias desde y hasta la célula. Entonces, por eso es tan fundamental esa membrana plasmática y por ello todas, sin importar de qué organismo se trate, todas poseen una membrana plasmática. Entonces, tenemos muy presente eso. Entonces, son de tamaño muy pequeño. Características principales de todas las células, de tamaño muy pequeño. La presencia en todas ellas de una membrana plasmática. Todas tienen una membrana plasmática que las separa del medio externo. Además, su funcionalidad. Cada clase de células, no importa el tamaño, pequeñas, grandes, alargadas, esféricas, no importa, tienen que ejecutar una misión especial en nuestro organismo, en el organismo de todos los animales, de todas las plantas,
y tienen que desempeñar, por así decirlo, un trabajo específico en los organismos que así lo requieren. Como les dije, lo van a utilizar o su funcionalidad va a ir encaminada hacia cumplir todas por así decirlo, nuestros requerimientos del organismo. Entonces, por eso son tan importantes las células. Entonces, cada una tiene su especialidad, su funcionalidad, por así decirlo. Muy bien. Voy a seguir pasando esta diapositiva. Entonces ya sabemos que las tres principales características que definen a todas las células son las siguientes. Son de tamaño muy pequeño, la presencia en todas ellas de una membrana plasmática y su funcionalidad. ¿Listo? Muy bien. De acuerdo con esto, voy a borrar esta partecita de acá para que sigamos observando y no nos equivoquemos con esto. Entonces, si a ustedes algún día le preguntan qué es la célula, para qué es la célula, qué funciones realiza la célula que es tan importante, ustedes de alguna manera van a responder mediante esta definición. Entonces, ¿qué es la célula? La célula es la unidad funcional, fundamental y estructural que compone absolutamente todos los seres vivos. De acuerdo con esto, entonces, como nos dice la diapositiva, la célula es la unidad fundamental de los seres vivos que contiene todo el material genético necesario para mantener todos esos procesos vitales que realizamos a diario, como el crecimiento, la nutrición, la reproducción, ¿cierto? Entonces, de todo eso se encarga la célula. Se encarga de nuestro crecimiento, obviamente, de nuestra nutrición y obviamente de nuestra reproducción, ¿cierto? Por ellas es que nos reproducimos, por ellas es que nos nutrimos, por ellas es que obtenemos un crecimiento del medio. Entonces, se encuentra, como les dije, en una variedad de formas, tamaños y funciones. También unas son más pequeñas que otras. Y tenemos, como les dije, de diferentes formas, tamaños y funciones. Entonces, a esas células de alguna manera se especializan en una función específica del organismo. Muy bien. Voy a seguir pasando. Entonces acá podemos observar la célula. Esta célula que estamos observando acá es una célula animal. Ya enseguida les voy a explicar un poquitico de la célula animal y la célula vegetal. Entonces, esta es una célula animal, perdón. Entonces acá podemos observar la membrana plasmática. Acá podemos observar los orgánulos que de alguna manera contiene, que ya obviamente se los explicaré más adelante. ¿Listo? Para que no nos enredemos con esta partecita. Muy bien. Entonces, de acuerdo con su clasificación, podemos observar que según la teoría celular, todos los organismos, perdón, están compuestos por células. Todos, eso es lo que les he mencionado durante todo este tiempo, ¿cierto? Entonces, también debemos saber que las células pueden ser de distintos tipos, es decir, no es que solamente hay un tipo de células, sino que se pueden dividir en varios tipos. De acuerdo con esto, entonces, podemos o debemos tener en cuenta que los organismos están formados por una, como las bacterias, o por más células, como nosotros, por ejemplo, nosotros los humanos, los perros, los caballos, las plantas, todas las plantas, y todos, por ejemplo, somos multicelulares, es decir, poseemos muchas células en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, como sabemos, cumplen funciones específicas en el organismo. Entonces, junto con esto, entonces tenemos que las células se clasifican atendiendo al grado de complejidad que presentan en su estructura. De este modo, entonces, podemos distinguir las células procariotas y las células eucariotas, siendo las células procariotas las que observamos acá, pero yo les subrayo esto, siendo las células procariotas las menos desarrolladas y siendo ellas las que primero se desarrollaron. Fueron ellas las que primero se evolucionaron. De acuerdo con esto, entonces tenemos también las células eucariotas, esas células que evolucionaron posteriormente después de las procariotas y que de alguna manera le dieron un avance a la ciencia y a la vida muy relevante. De acuerdo con esto, entonces tenemos que las células eucariotas, por ejemplo, sí poseen un verdadero núcleo que contenga y proteja ese material genético. Entonces es indispensable
esa célula, ¿cierto? Entonces acá vamos a ver cada una por separado. Muy bien, entonces vamos a ver primero las procariotas y luego las eucariotas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con las células procariotas. Como les mencionaba, esas células no tienen un verdadero núcleo que proteja ese material genético, que contenga ese material genético. Ese material genético se encuentra disperso, por así decirlo, por todo el citoplasma. El citoplasma es aquel que estamos observando acá. Después yo les dibujo acá para que lo tengamos presente. El citoplasma es todo esto que observamos acá, todo, todo, todo. Todo lo que observamos amarillo es el citoplasma, que de alguna manera contiene todos esos organulos que la célula va a necesitar para cumplir sus funciones, ¿cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el ADN, también tienen ADN, ¿cierto? El ADN que le va a servir para posteriormente pasar su información genética a la descendencia. Las bacterias obviamente tienen ADN porque necesitan replicarse, necesitan pasar su descendencia a todas las otras bacterias, a esos otros microorganismos que se originan a través de ellas, como acá nos dice. Entonces, los organismos procariotas son las bacterias y las algas cianobacterias o cianobacterias, que de alguna manera son las que habitan, por así decirlo, en el mar. ¿Listo? Porque en el mar también tenemos bacterias, no solamente en la vía terrestre, también en el mar tenemos bacterias que de alguna manera se alimentan y ayudan a que esos mares estén, por ejemplo, descontaminados. Las bacterias nos sirven para descontaminar los mares, nos sirven para mucho, tienen muchas funciones en nuestro organismo también, como por ejemplo por ejemplo, tenemos en el intestino grueso unas bacterias que se llaman Escherichia coli, que de alguna manera protegen esa parte y ayudan a que esos nutrientes que nosotros consumimos se digieran adecuadamente. Entonces miremos que no todas las bacterias nos han hecho pensar durante mucho tiempo que las bacterias son malas, que todas son malas. No, también tenemos bacterias beneficiosas que de alguna manera nos ayudan a nosotros, nos ayudan en nuestro organismo, por así decirlo. Entonces acá también tenemos que contienen una pared bacteriana, tienen una membrana plasmática, unos mesosomas, citoplasma, unos ribosomas que de alguna manera adquieren o ayudan a que se organicen esas proteínas o que se produzcan esas proteínas. Entonces por eso son tan importantes esos ribosomas. Tenemos además un flagelo que de alguna manera les sirve para moverse por todo el medio. Ellos no tienen, por así decirlo, pies. Tienen un flagelo que de alguna manera les ayuda para movilizarse por todos los lugares posibles. Entonces, por eso es tan importante ese flagelo. De acuerdo con esto, entonces podemos identificar también que en las células procariotas, mire que ya tenían bastantes organelos desarrollados o bastantes partes desarrolladas, ¿cierto? Ya tenían una pared bacteriana, tenían una membrana, unos mesosomas, un citoplasma, unos ribosomas, un ADN ya lo tenían incrustado, ¿cierto? Entonces, miremos que realmente son muy interesantes, muy importantes por comprenderlas, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que también tenían un plasmid, un flagelo, que les servía, como les mencioné anteriormente, para movilizarse. Muy bien. Entonces voy a borrar esta partecita para que continúe. Bien, entonces, habiendo visto las células procariotas, vamos a ir un poquitico acerca de esas células eucariotas. Ya estas células, ya como les mencioné, son las que están más desarrolladas, esas como que evolucionaron, por así decirlo, a partir de las procariotas, ya tienen unos organelos más, por así decirlo, más especializados, tienen organelos nuevos, entonces realmente evolucionaron de acuerdo con la teoría de la evolución a partir de los organismos procariotas. Entonces, por eso es tan importante. ¿Listo? Entonces, acá tenemos que estas células, si contienen un verdadero núcleo que contenga y proteja todo ese material genético que posteriormente, como les dije, va a servir para que pase a la descendencia, ese ADN que nosotros pasamos de los padres a los hijos, de una planta a otra, de un hongo a otro, ¿cierto? Entonces realmente esa información genética sí está contenida dentro de un núcleo. Entonces esa es la diferencia principal entre una célula procariota
y una célula eucariota. Si a ustedes les preguntan cuál es la diferencia fundamental, la diferencia principal entre una célula procariota y una célula eucariota, ustedes van a responder, la célula eucariota tiene un verdadero núcleo que protege ese material genético. La célula procariota no tiene un verdadero núcleo que contenga ese material genético y por lo tanto se distribuye ese material genético por el citoplasma, ¿cierto? De acuerdo con esto, entonces podemos identificar que las células eucariotas se encuentran principalmente en los animales, las plantas, los protistas y los hongos. Muy bien. Esta partecita. Entonces, acá vamos a ver un pequeño videito que nos muestra un poquito acerca de esas células eucariotas, qué estructuras tienen, pero obviamente las vamos a explicar cada una por separado. Es solamente para que se hagan una idea acerca de esas estructuras celulares que pueden tener estas células. Realmente, bueno, antes de eso también quería mencionarles que las células eucariotas se pueden dividir a su vez en animales y vegetales, pero obviamente ya lo vamos a ver. Vamos a ver este videito cortico que nos muestra un poquitico más generalmente acerca de las células. Entonces lo vamos a ver, se los voy a poner y lo vamos a ver. ¿Sabías que existen organismos formados por solo una célula, como las bacterias, y organismos que estamos formados por millones de ellas, como las plantas? La célula es la unidad más pequeña que forma a los seres vivos. A su vez, cada célula tiene diversas estructuras que le permiten realizar funciones como nutrirse o respirar. Ciencias y tecnología, biología. Primer grado, bloque 2. 9. La célula, unidad funcional de los seres vivos. Las estructuras celulares. Te invito a conocer los diferentes tipos de células que existen y sus estructuras básicas. Por sus estructuras u organelos, las células se dividen en dos grandes grupos, las eucariontes y las procariontes. Las células eucariontes se encuentran en organismos unicelulares como los protozoarios y algunas algas, y en pluricelulares como hongos, plantas y animales. Se caracterizan principalmente porque tienen un núcleo, el cual es una doble membrana, denominada envoltura nuclear, que rodea al ácido desoxirribonucleico o ADN, que recibe el El ADN es el material genético para que lo tengamos en cuenta. Listo. nombre de cromatina. La cromatina puede estar dispersa en el núcleo o bien condensada en los cromosomas, como los ribosomas, que participan en la síntesis de proteínas. Miremos tan importantes estos ribosomas, cómo ellos ayudan a que se produzcan las proteínas a partir de ese ADN, a partir de ese material genético. Entonces, por eso es tan indispensable, tan fundamental esta partecita. Obviamente la vamos a ver más posteriormente. ¿Listo? El nucleolo, que se encarga de sintetizar el ácido ribonucleico, también llamado ARN, y que a su vez participa en la elaboración de proteínas. El aparato de Golgi, que procesa, empaqueta y distribuye proteínas y lípidos para formar las membranas de otros organelos. Las mitocondrias, que ayudan a generar energía para la célula. Las vacuolas, que regulan el grado de acidez celular y degradan y almacenan moléculas. El citoplasma, que ocupa toda la célula y que es la región donde se efectúan muchas reacciones metabólicas y donde flotan los organelos. El citoesqueleto, que da forma y movilidad a la célula. Y la membrana celular, que separa la célula de su entorno, regula la entrada y la salida de sustancias y contribuye a dar forma y movimiento a la célula. Por otra parte, las células eucariontes tienen organelos que se comparten, pero cuyas funciones son diferentes. Por ejemplo, el retículo endoplásmico liso, que en la célula animal sintetiza las grasas y almacena calcio, pero en la célula vegetal participa en la generación de la glucosa. Y el retículo endoplásmico rugoso, que en la célula animal participa en la síntesis de proteínas, mientras que en la célula vegetal participa en la producción de fármacos.
Finalmente, las estructuras y organelos que solo poseen las células de las plantas son los cloroplastos, que absorben la energía solar y la transforman en energía química. Y la pared celular, que da forma y rigidez a la célula. Ahora veamos las estructuras y organelos de las células procariontes, mismas que conforman a los organismos unicelulares como las bacterias. La característica principal de estas células es que no poseen núcleo, por lo que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, específicamente en una región denominada nucleoide. Estas células poseen algunas estructuras y organelos con las mismas funciones que en las células eucariontas, como el citoplasma, los ribosomas y la... Ahí podemos ver más específicamente cómo ese ADN se encuentra disperso por el citoplasma, ¿cierto? No se encuentra realmente rodeado por una membrana o por el núcleo que realmente lo contenga, que lo proteja del medio externo, ¿cierto? Entonces, podemos de alguna manera observar eso ahí. La membrana celular, pero además tienen organelos propios, como el flagelo, para el movimiento y la conjugación sexual, y los mesosomas, que permiten la replicación del ácido ribonucleico, conocido como ARN. Si nos preguntamos qué tienen en común organismos vivos tan diversos como seres humanos, plantas, animales, bacterias, protozoarios y amibas, sin duda la respuesta correcta es que todos estamos compuestos por células. Aunque las células de plantas y animales comparten estructuras y organelos, cuya función puede ser la misma o variar. Y las células de plantas y bacterias poseen estructuras y organelos únicos. Y ahora que sabes esta información, ¿cuáles son las estructuras y organelos que comparten las células de los hongos y las células de las plantas? Muy bien. Habiendo visto este videito, entonces vamos a tratar de llenar este cuadrito acá. Entonces vamos a hacer una comparación entre las células eucariotas y entre las células procariotas. Vamos a identificar esas diferencias que tienen, que de alguna manera poseen. Entonces, de acuerdo con eso, podemos decir que las células procariotas, ¿qué? Las células procariotas, la primera diferencia, la fundamental, la que les mencioné ahorita, entonces es que no tienen un verdadero núcleo, las vamos a copiar acá. Entonces, las procariotas no poseen un verdadero núcleo, ¿cierto? Tienen un verdadero núcleo que contenga y proteja ese ADN. ¿Y qué sí poseen las eucariotas? Las eucariotas sí poseen un verdadero núcleo que contiene y protege el ADN. Muy bien. ¿Qué otra diferencia notable podemos observar en cuanto a las células procariotas y las eucariotas? Que son células simples, ¿cierto? Que sabemos que las células procariotas fueron las primeras que se originaron, posteriormente vinieron las células eucariotas, entonces acá ponemos la diferencia. Son células más simples. Células más simples. Entonces acá podemos poner también que estas son células más complejas. Son células más complejas. Bien, esa podría ser otra diferencia notable en cuanto a esto, ¿cierto? Ya sabemos que las eucariotas tienen estructuras, organelos más complejos que cumplen otro tipo de funciones, perdón. Ya sabemos que estas nada más pueden generar, por así decirlo, organismos unicelulares, ¿cierto? Acá tenemos entonces, son solamente pueden generar organismos unicelulares. Organismos unicelulares. Y acá podemos también poner que genera tanto organismos unicelulares como organismos pluricelulares, ¿cierto? Entonces, acá sí podemos tener de los dos tipos para que tengamos en cuenta. Tenemos pluricelulares y unicelulares. Entonces, esa sería otra de las diferencias. Unicelulares. Muy bien.
lo pueden copiar. Ya lo voy a borrar para que lo copien. Si quieren, paren el video para que las copien y las tengan ahí en el cuaderno. Y las copien. Listo. Muy bien. Entonces voy a borrar. Ya sabiendo las diferencias más notables, entonces que si poseen un verdadero núcleo y que las otras no poseen un verdadero núcleo, las procariotas, son células más simples las procariotas y son células más complejas las eucariotas. Las procariotas son organismos unicelulares y las eucariotas son organismos pluricelulares y unicelulares. Es decir, podemos tener de los dos, hay otras diferencias, pero no las creo. Ah, bueno, sí. Bueno, acá sí me gustaría ponerles otra diferencia notable, que esta, en las procariotas tenemos principalmente las bacterias, les mencionaba ahorita, y las eubacterias. Y acá tenemos animales, principalmente animales, plantas y hongos. Listo. Para que también lo copiemos en el cuaderno, que para que les quede bien organizadito y tengan muy presente esas diferencias, ¿cierto? Muy bien. Entonces voy a borrar. Entonces paran el videito para que copien lo que les puse ahí. Muy bien. Entonces, continuando. Entonces, como ya sabemos, los organismos están formados por células. Según el número en que ellas se dividan o que según el número de células que ellos presenten, entonces se pueden dividir en dos tipos. En este aspecto, entonces, tenemos los organismos unicelulares y tenemos los organismos pluricelulares. Entonces, ¿qué son esos organismos unicelulares? Son esos organismos que están compuestos por una sola célula, como por ejemplo, ¿qué? Las bacterias y los protozoos. Entonces, si nos preguntan, ¿qué organismos unicelulares podemos encontrar? Por ejemplo, las bacterias y los protozoos. ¿Listo? Es decir, una sola celulita, están compuestos de una sola, con una sola célula pueden sobrevivir al medio que los rodea, pueden de alguna manera subsistir al ambiente, evolucionar con esa sola célula. Posterior a ello, entonces, tenemos organismos pluricelulares, es decir, organismos que se encuentran o que contienen una variedad de células, dos o más células en su organismo, como por ejemplo, ¿quiénes? Nosotros los humanos, ¿cierto? Todos los animales, las plantas, los hongos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, también acá tenemos muchas algas, como dice acá, algas eucariotas. Entonces, todas las células del organismo han surgido a partir de una única célula que ha formado a las demás. Por ello, todas las células presentan la misma información genética, es decir, toda esa información de una sola celulita, cuando nosotros somos concebidos en el óvulo de la madre, va a pasar a todas las demás células, toda esa información genética. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, y no es que una célula va a tener una información genética, otra célula va a tener otra información genética, no. Entonces, para que tengamos presente, esa información de esa sola celulita de la madre va a pasar, de la madre y del padre, va a pasar a todas las demás células. Entonces, por eso es que nosotros de alguna manera nos parecemos o tenemos características parecidas a los padres y a las madres. ¿Listo? Muy bien. Voy a seguir pasando acá. Ya casi finalizando esta sección para que no se aburra. Entonces acá tenemos los seres unicelulares y los seres pluricelulares. Vamos a hacer un pequeño videito acá que nos muestra un poquitico acerca de ello para que lo logremos diferenciar bien. ¿Listo? Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los seres vivos unicelulares y a los seres vivos pluricelulares. Ya sabemos que todos los seres vivos están formados por células, aunque muchos de ellos, en realidad, están formados por una sola célula.
son los llamados organismos o seres unicelulares. A pesar de que son organismos muy sencillos, viven de forma independiente, ya que realizan por sí mismos todas las funciones vitales. ¿Recordáis cuáles son esas funciones? ¡Muy bien! La nutrición, la relación y la reproducción. Ejemplos de seres unicelulares son las bacterias y los protozoos. Algunos de estos organismos son capaces de fabricar su propio alimento, pero la mayoría se alimentan de otros seres vivos. Son tan pequeños, que solo pueden verse a través de un microscopio. Por eso, también se les llama microbios o microorganismos. Algunos son perjudiciales para nosotros, los seres humanos, y para otros seres vivos, porque causan enfermedades. Otros, sin embargo, son muy beneficiosos, como los que convierten la leche en yogur o en queso. ¡Mmm! ¡Qué buenos! A los seres vivos que están formados por más de una célula se les llama organismos pluricelulares, como las plantas o los animales. Todas las células de estos organismos están vivas. Se alimentan de las sustancias que toman a través de la membrana y se reproducen, aumentando de tamaño y dividiéndose en dos. Además, muchas se pueden mover. Las células son muy diversas y se agrupan en tejidos biológicos, dependiendo de su forma y la función que tengan. Dos ejemplos de tejidos biológicos son el tejido epitelial, la piel, y el tejido muscular, los músculos. Estos tejidos, además, se agrupan para formar órganos, que tienen funciones determinadas, como el corazón o los pulmones. Estos órganos, a su vez, forman aparatos o sistemas, como el sistema respiratorio o el sistema nervioso. Y estos sistemas se agrupan hasta formar un ser vivo, como esta hormiga, este toro o todos estos niños. Muy bien. Habiendo visto ese video, entonces ahora sí vamos a ver un poquito acerca de esa célula animal y de esa célula vegetal para terminar. Ya la próxima clase sí definimos todas esas funciones, qué función cumple cada cosita de esas, qué función cumplen esas células, por qué es importante esos organelos en la célula, por ejemplo, porque es importante el nucleolo, porque es importante el núcleo, el citoplasma, una vacuola, el lisosoma. ¿Por qué? ¿Qué función cumplen realmente ellos en la célula? Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá. Les vamos a dar entonces un poquitico de esa célula animal. Esa célula animal ya sabemos que hace parte de las células eucariotas, ¿cierto? La célula, tanto la célula animal como la célula vegetal hacen parte de las células eucariotas. ¿Listo? Acá tenemos que tiene una membrana celular, tiene un retículo endoplasmático rugoso, un ribosoma, un retículo endoplasmático liso, centriolos también, que le ayudan de alguna manera a realizar ese proceso de división celular, mitocondria, un aparato de Golgi, unos lisosomas, unas vacuolas, un nucleolo, un núcleo y un citoplasma. De alguna manera contiene todos esos tipos de organelos. Membrana celular, citoplasma, núcleo, un nucleolo, una vacuola, lisosoma, aparato de Golgi, mitocondria, centriolo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribosomas. Entonces, acá podemos observar ese núcleo, ¿cierto? Acá dentro de este núcleo se encuentra ese material genético. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a forma pues general, eso es una célula animal, esos son los orgánulos que contiene y, como sabemos, la próxima clase vamos a ver la definición de cada uno de esos orgánulos y la función de cada uno. En el contrario, o en el caso contrario, perdón, tenemos entonces la célula vegetal, ¿cierto? Entonces, dentro de esa célula vegetal podemos diferenciar algunas partes fundamentales o partes, por decirlo así, diferentes a la célula animal, ¿cierto?
En este caso, por ejemplo, tenemos, no sé, piensen un momentico, qué diferencias con respecto a la anterior podemos observar acá. Con respecto pues a sus organulos, a los organismos que contienen. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que acá ya existe, por decirlo así, una pared celular. En la anterior no la teníamos, vamos a buscarla a ver si la tenemos acá. En esta célula animal, busquemos a ver si está la pared celular. No, o sí. No, núcleo, nucleolo, vacuola, lisosoma, aparato de Golgi, mitocondria, centriolo, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribosomas, pero no, por ninguna parte vemos una pared celular, ¿cierto? Entonces, esa podría ser una diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Entonces, ¿cuál sería esta diferencia? La célula vegetal posee una pared celular y la célula animal no la tiene, ¿cierto? ¿Qué otra diferencia notable podemos observar acá, por ejemplo? ¿Qué? No sé, miramos acá, una diferencia. ¿Ya la vieron? El cloroplasto, por ejemplo, ¿cierto? El cloroplasto la tiene la célula animal, perdón, la célula vegetal, ¿cierto? Pero si nos devolvemos a la célula animal, podemos observar que no, que ninguna parte tiene cloroplastos. ¿Y por qué tendrá cloroplastos una célula vegetal? Debe tener alguna función importante, importantísima, diría yo. Yo diría que esa función que cumplen los cloroplastos es fundamental para que la célula esté viva. Realmente, esos cloroplastos lo que hacen es que el proceso de la fotosíntesis hacen que ese proceso de la fotosíntesis se pueda llevar a cabo dentro de la célula. Si no fuera por ese cloroplasto, no podrían hacerse, las plantas no podrían hacer la fotosíntesis, no podrían originarnos a nosotros ese oxígeno que necesitamos para subsistir, ¿cierto? Entonces realmente es importantísimo el cloroplasto y vemos que solamente se encuentra en la pared, en la célula vegetal. De acuerdo con eso, entonces nos damos cuenta de que, ¿qué? De que nosotros no realizamos fotosíntesis, ¿cierto? Nosotros necesitamos consumir los alimentos del medio, necesitamos consumir frutas, vegetales, diferentes tipos de alimentos para poder alimentarnos. Las plantas no, imagínense en eso. Las plantas solamente, como ya sabemos, se alimentan de la luz solar y de diferentes nutrientes del suelo, pero ellas lo hacen de forma autótrofa, es decir, no necesitan de otros agentes para alimentarse. Nosotros sí necesitamos, ¿cierto? Nosotros necesitamos de animales para alimentarnos, necesitamos de plantas para alimentarnos. Entonces, por lo tanto, somos seres heterótrofos, es decir, necesitamos de otros organismos para alimentarnos. Muy bien, ¿qué otra diferencia podemos observar que sea muy notable? No sé, miremos acá, por ejemplo, ¿qué otra diferencia notamos acá diferente? ¿No observan algo muy casual en cuanto a esta vacuola, por ejemplo? Esa vacuola, miremos, esa vacuola se encuentra en la célula vegetal, pero si miramos la célula animal, no la tenemos, o sí, o busquemos, o sí la tenemos, pero miremos que la tenemos en un menor tamaño, ¿cierto? Entonces, esa podría ser también una diferencia. La vacuola de la célula vegetal es de gran tamaño, contiene agua que va a servir a la célula para nutrirse. La vacuola de la célula animal es pequeñita, y miremos que tiene muchitas, mire, tiene una por acá, otra por acá, y son de muy pequeño tamaño, en comparación con la célula vegetal, ¿cierto? Entonces, acá podemos observar que es de gran tamaño. Muy bien. ¿Qué otra diferencia notable? No sé, de pronto el color también, ¿cierto? Las células vegetales, la mayoría son verdecitas, las células animales pueden variar de colores, puede ser color piel, el color de la piel, rojitas, rojas, las células del corazón, por ejemplo, ¿cierto? Eso varía también dependiendo de los órganos que componen nuestro cuerpo. Entonces, esas son unas diferencias, pues, notables entre estos dos tipos de células. Entonces, si le preguntan a ustedes, ¿qué diferencias podemos encontrar o podemos notar entre una célula vegetal y una célula animal? Entonces, nosotros vamos a decir, la célula animal y la célula vegetal se diferencian en lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente cuadrito en el cual mostremos esas diferencias que se pueden encontrar. Entonces vamos a copiarlas. Entonces, la célula animal, vamos por la célula vegetal. Célula vegetal, ¿qué tiene? Contiene cloroplastos. ¿Y los cloroplastos sirven para qué?
para proceder con la fotosíntesis, ¿cierto? Muy bien. Y este acá, la célula animal que no contiene cloroplasto, ¿cierto? No contiene cloroplasto, perdón. Cloroplasto. Muy bien. ¿Y qué otra diferencia? Una cola de gran tamaño, ¿cierto? Una cola de gran tamaño. O sea, podría ser otra diferencia notable en cuanto a esto, ¿cierto? Y acá otra diferencia, ¿cuál podría ser? No sé. Bueno, sí, esta posee vacuolas de pequeño tamaño, ¿cierto? Pequeño tamaño. Muy bien. ¿Qué otra diferencia? Fundamental, la pared celular, ¿cierto? La célula vegetal contiene una pared celular. Presencia de pared celular. Y esta no contiene una pared celular, ¿cierto? La pared celular, de alguna manera, como función principal, tiene darle forma y rigidez a la planta. Por eso la planta se mantiene erguida, se mantiene parada, ¿cierto? Y no se cae, por así decirlo. En cambio, nuestra piel, por ejemplo, es muy flexible a las condiciones del ambiente, ¿cierto? Entonces, eso podría ser una de las funciones principales de esa pared celular. Acá voy a poner también, no contiene pared celular. No. Muy bien. De acuerdo con esto, entonces, damos por terminada esta clase. Espero que hayan aprendido mucho. Entonces, ya saben, les voy a enviar el taller. Juiciosos, si tienen alguna duda con respecto a esto, me la hacen saber. El taller está muy sencillito, es acerca de lo que acabamos de ver hasta este momento. No pregunté nada que no hayamos visto. Son unas preguntitas pues como de análisis, de que miren los testigos. Son sencillos, listo. Realmente pues son, sí, por así decirlo, fácil. Entonces, espero que tengan un excelente fin de semana, una excelente semana y la aprovechen al máximo para estudiar. Listo. Ya sabemos que es un tema muy importante, muy interesante, es muy bueno, eso es fantástico, la biología es fantástica. Enamórense en esta materia que realmente les va a gustar mucho. Entonces, haciendo más, que tengan feliz tarde, que les vaya muy bien.